Les habla Karen. Muy buenos días a todos. Espero que se estén nutriendo de conocimiento, ya que este es nuestro primer congreso. Espero que hayan más. Espero que estén disfrutando de esto porque nos gusta. A mí me toca presentar a Kevin Nina con el taller Estadística de Conteo de una Fuente Radioactiva. Kevin, por favor. Hola, muy buenos días. Mm, Bueno, este es el segundo taller y, y espero que les guste y espero que pongan atención porque voy a empezar desde lo más básico y hasta el análisis que se debe hacer en el taller. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y me confirman si se ve, por favor. Se ve. Ya, gracias. Bueno, como objetivo que es la estadística del conteo de una fuente radiactiva. En este caso vamos a analizar del cobalto 60. Es realizar un análisis estadístico para un detector de radiación bajo condiciones reales. Para como introducción, voy a empezar a, a compartirles esta diapositiva que es como introducción a lo que vamos a realizar y de qué tipo de partículas vamos a tratar. Eh, entonces, el contenido de esto es sobre las cuatro fuerzas fundamentales: el átomo, el núcleo atómico, la tabla periódica, tabla de nucleidos y las aplicaciones de la tecnología nuclear. Entre las cuatro fuerzas fundamentales que describen el comportamiento de todo el universo está la gravitacional, la electromagnética, la interacción fuerte y la interacción débil. Esta es la breve historia del átomo en una sola imagen, desde el modelo de Dalton hasta el modelo mecánico cuántico. El modelo mecánico cuántico se describe de esta forma, en imágenes, donde la parte más clara es la parte que es más probable encontrar al electrón y la parte más oscura es la menos probable. A nosotros en física nuclear nos interesa lo que es la interacción fuerte y la interacción débil. Entonces, la interacción fuerte y la interacción débil tienen que ver con el núcleo atómico. En sí es la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y nuclear porque hablamos del núcleo atómico. Entonces, el núcleo atómico está compuesto de protones y neutrones. Y esto mismo, el protón y el neutrón, está compuesto de quarks. Ahora, aquí tengo una imagen donde el protón está compuesto de dos partículas up y dos quarks down. Dos quarks up y dos quarks down. Y el neutrón de dos quarks up y, digo, un quark up y dos quarks down. Entonces, esto ya es hablar del núcleo atómico, de lo que está compuesto el átomo, el protón y el neutrón, y que está compuesto el protón y el neutrón de estas subpartículas que son los quarks. Ahora, todos hemos visto en colegio sobre la tabla periódica de los elementos, más que todo en la materia de química. Y en física nuclear lo que tenemos que ver es la tabla de nucleidos. Esta es la tabla de nucleidos, que igual se los voy a comentar después con más detalle, donde podemos observar que lo que está con rosa es lo que se emite desde el núcleo, son las partículas alfa, que son que es helio, los átomos de helio. Lo que está con amarillo y con verde son las partículas beta, son la radiación beta. En amarillo, beta positivo o positrones por captura electrónica, y lo que está con verde, electrones negativos. En esta pequeña franja, no sé si no sé si notan lograr ver lo que está, los cuadrados rojos,
son lo que emite desde su núcleo protones, y lo que está con azul, está en la parte inferior de esto, es lo que se emite en neutrones. Lo que está con blanco, es como una línea blanca, son los átomos estables o las partículas estables, son los átomos estables. Entonces, esa estabilidad nos dice simplemente que desde su núcleo no se está emitiendo nada, se mantiene estable. Y los que tienen color nos dice que se está emitiendo algo. Y dependiendo del color nos dirá si se está emitiendo positrones, neutrones, protones, partículas alfa o partículas beta. Ya. Entonces, el objetivo al final de todo esto, que es lo básico, es llegar a las aplicaciones de la tecnología nuclear. Entre ellos está la medicina, la hidrología, la agricultura y alimentación, la minería, el arte, medio ambiente, exploración espacial y cosmología, electricidad. A mí en particular, lo que más me gusta y me interesa de todas estas aplicaciones de la tecnología nuclear es la exploración espacial, la cosmología y la electricidad. Bueno, entonces esto sería la introducción para llegar a la tabla de nucleidos. Siguiendo la tabla de nucleidos, yo uso la aplicación de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es lo que está con verde, IAEA, que es este de la derecha, que es el navegador de isótopos. Entonces, estos navegadores de isótopos están renovando continuamente cada vez que tienen nuevos datos, entonces lo actualizan, y eso me parece muy genial. Aquí está la tabla de elementos químicos, pero nosotros nos tenemos que ir a... Entonces, aquí podemos ver las desintegraciones. Con más claridad, en la aplicación yo puedo agrandar y puedo ver las desintegraciones. Em, por ejemplo, el uranio, que está acá. Uranio 235. Voy a acercarme más y vamos a llegar a ver más especificaciones entre su vida media y lo que emite. Yo le doy un simple clic al isótopo 235. Son diferentes isótopos. Tenemos desde 214, uranio 214, hasta el uranio 243. Solo les voy a mostrar sobre lo que dice el uranio 235 como ejemplo, antes de hacer nuestro taller. El uranio 235 nos dice la cantidad de protones, la cantidad de neutrones, su spin, la abundancia, que es 0.72%, su vida media o la semivida, que es 7.04 por 10 a la 8 años, y su decaimiento constante, y los precursores, es decir, cómo se llega al uranio 235, sus desintegraciones, es decir, como su núcleo emite partículas, este núcleo va a cambiar, va a modificarse, y al modificarse va a convertirse en otro elemento, en otro isótopo. Entonces, aquí podemos ver que donde dicen desintegraciones, pero está en rosa, nos dice que emite desde su núcleo partículas alfa, o átomos alfa, o radiación alfa. Y es el 100% de su desintegración que emite estas partículas. Y al emitir esto, entonces ese isótopo se convierte en torio 231. Eso es lo que nos dice.
Aquí tenemos más información sobre el momento eléctrico, masa en exceso, su masa, su energía de enlace, y lo que más interesa en esta parte es esto, sobre la radiación de desintegración. Aquí podemos ver que las partículas alfa tienen diferentes tipos de energía y nos da la intensidad o el porcentaje de estos que se emiten. Aquí como ejemplo solo podría decir que hay una emisión del uranio 235, se emite en un 57%, emite esta radiación alfa en una energía de 4.395.4. Y un 18.92% emite una radiación alfa con una energía de 4.364.3, y así sucesivamente. Y también aquí podemos ver la radiación gamma, que es esta y abajo su radiación X, sí, su radiación X. Entonces, esta aplicación, esta aplicación que se puede utilizar tanto en celulares, en tablets, es muy bueno. Tiene su página, arriba dice información adicional en la web del NDS, le dan un clic y les lleva con más detalles. Yo le acabo de dar clic y nos lleva con más detalles sobre este isótopo. Bueno, esa es una forma de averiguar sobre los isótopos, y en específico nosotros en este taller nos vamos a basar sobre el cobalto 60. Me voy a ir a buscar el cobalto. Cobalto 60. Acá está. Como es verde, como está pintado de verde el cobalto 60, entonces yo ya presumo, ya puedo decir que se trata de una desintegración de su núcleo, o emite radiación beta. Y beta negativo, para especificar. Ya. Le doy clic, aquí tenemos al cobalto 60, nos dice su número de protones, número de neutrones, la semivida, y lo que nos interesa es las desintegraciones. La desintegración, en 100% de su desintegración es en radiación beta, en este caso electrones negativos, en un 100%. Y una vez que ese isótopo, ese átomo, ese isótopo, emita esa partícula, esa radiación beta, o esa partícula beta, instantáneamente transmuta o se desintegra en níquel 60. Aquí abajo lo otro que nos interesa es sobre la radiación de desintegración, y aquí podemos ver que su intensidad es el 99.88. Emite radiación beta con una energía de 95.77 kiloelectronvolts, y también se emite gamma y X, pero en este caso simplemente nos vamos a centrar en la beta, que es lo que vamos a analizar. Por último, y ya yendo específicamente al taller y al tema, acá nos muestra dos cosas, los precursores y las desintegraciones. Entonces yo le doy un clic más largo al cobalto 60, suelto, y me muestra que el cobalto 60 es precursor primero del hierro, del Fe, y antes del Fe está el manganeso y el cromo, y antes de eso está el vanadio, y así sucesivamente. Entonces todo empieza de algo, ¿no? Todo empieza de algo hasta llegar al cobalto 60. Y el cobalto 60, al emitir partículas beta desde su núcleo, se convierte en níquel 60, y ahí se detiene porque el níquel 60 ya es estable. Todo tiende a la estabilidad. Todo tiende en el universo generalmente a la estabilidad, y cualquier partícula que le demos clic seguido van a ir al blanco, es decir, a la estabilidad. Les había comentado que los que están pintados con blanco son los isótopos estables, entonces
Siempre van a ir a eso y ese va a ser el final. Aquí tenemos eso. Del vanadio tenemos dos líneas, uno en verde, que empieza desde el cloro y llega hasta el vanadio, y otro del níquel, 51, su última desintegración llega al vanadio. Entonces, esta aplicación es genial, es interesante y muy útil. Ya, esto lo voy a dejar aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es el cobalto 60, más que todo sus desintegraciones. Bueno, ahora nos vamos a esto de acá, que sería ya la estadística de conteo. Tenemos que realizar el análisis estadístico para un detector de radiación bajo condiciones reales. Este detector lo que va a detectar, redundando, a detectar son estas partículas beta del cobalto 60. Ya. Entonces, como introducción, nos dice que la estadística es la rama de las matemáticas que nos permite analizar, interpretar, presentar y organizar un grupo de datos. Nosotros vamos a tomar datos y eso vamos a tener que analizar. Y ese análisis va a ser estadístico. Y esa estadística, bueno, es matemática. También nos dice que muchos procesos nucleares son aleatorios. En todas las desintegraciones, los procesos nucleares son aleatorios, es decir, estadísticos en su naturaleza. Las transformaciones de un átomo radioactivo están sujetas a probabilidades, por lo que siempre hay un cierto nivel de incertidumbre. Cuando uno toma datos, eh, y estos datos en este caso son aleatorios, tenemos que utilizar una estadística para este tipo de datos. Entonces, eso vamos a hacer, de eso vamos a hacer el análisis. Aquí nos muestra una gráfica para cuentas versus el número de observaciones. Y cuando se realiza estas cuentas y este número de observaciones, lo que tenemos acá va a ser que vamos a obtener una gráfica de esta forma. Entonces, de esto es lo que vamos a hacer el análisis. Bueno, esto también muestra un patrón simétrico, por lo tanto, sí se puede hacer un análisis estadístico. Siguiente sería hablar de esta estadística. Entre esta estadística está la distribución binomial, donde n es el número de datos que vamos a tomar, x es el valor del dato que estamos observando, p es la probabilidad constante, y eso serían las variables para encontrar la probabilidad. Luego tenemos la distribución de Poisson, que sería esta fórmula de acá, donde nos dice que, bueno, tenemos dos variables. Para encontrar la probabilidad de obtener un conteo requerido, tenemos dos variables. Entre estos está el promedio de la muestra de conteo, es decir, nosotros vamos a tomar dato 1, dato 2, dato 3 y vamos a realizar el promedio, dato par. Entonces, este promedio está acá. También tenemos como variable el número de veces que se realiza la medición. Yo había puesto x1, x2 y x3, son tres datos, entonces esta n, esta variable, vale 3. Y nada más, esta es una constante. Todo lo demás lo obtenemos de la medición con el experimento, en este caso con el simulador. Luego, otro es para la distribución de Poisson, se cumple que para el valor promedio es igual a la raíz cuadrada de su desviación estándar. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta.
Eh, ya, no sé qué apreté y no puedo rayar. Ups, 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 ups. Ya. Luego tenemos la distribución normal. Mm, ya. Luego tenemos la distribución normal, que es esta fórmula de acá. Ahora yo necesito rayar. Un momento, por favor. Y disculpas. Eh, ya me voy a ir atrás y voy a volver a ingresar. Ahora sí, ya. Entonces, sobre la distribución normal, tenemos esta fórmula, que igual serían como dos variables, n, que es el número de datos que vamos a observar, y xi es el valor de mi medición 1, mi medición 2, mi medición 3, y todo eso hay que sumar y hay que dividir. Bueno, esto simplemente es como un promedio, o es un promedio. Sí, es un promedio, la distribución normal. Luego tenemos la desviación estándar, que es lo más interesante, lo más importante de esta parte, que es lo que van a tener que analizar también. Así que aquí tenemos una variable, dos variables igual, dos variables. X barra, o X barra, sí, significa el promedio de mis mediciones, la sumatoria de mis mediciones dividida entre el número de mis mediciones que he tomado. Va a ser constante en esta fórmula. XI va a ser mi valor X1, X2 y así sucesivamente. Y N es mi otra variable, bueno, que también va a ser constante, no es variable, es constante. Se refiere al número de datos que vamos a observar. Esta sería mi desviación estándar. Ahora el juego está entre mi promedio y mi desviación estándar. Aquí podemos observar una gráfica de la frecuencia relativa versus los datos que tomamos. Y esta es la figura interesante que podemos observar. Al principio de esta gráfica, en esta gráfica tenemos simplemente puntos. Tenemos puntos, lo que está con azul. Tenemos puntos y están dispersos, están fuera de la línea roja. Entonces, lo que nosotros queremos es tener mayor precisión de nuestros datos y una menor incertidumbre, entonces tenemos que realizar ese análisis estadístico que aquel dato que hemos tomado, cuanto más cerca esté de esta línea, significa que está bien. Y también hay otro juego. También hay otro juego que se los voy a comentar ahora. Aquí. Las características de la distribución normal. Entonces, aquí tenemos el promedio más menos mi desviación estándar. Mi valor promedio más menos mi desviación estándar y tiene un nivel de confianza de 68.3%. Si yo tengo mi valor promedio más menos 3 veces mi desviación estándar, tengo un nivel de confianza del 99.7%. ¿Y eso qué significa? Lo que significa está descrito en esta gráfica que si yo tengo mi X promedio más menos sigma X más menos mi desviación estándar, significa que el dato que yo quiero encontrar o que voy a encontrar está entre este rango. Está entre estos rangos. Luego, cuando nos dice que mi valor promedio más menos 3 veces mi desviación estándar, nos dice que el nivel de confianza para encontrar el valor
está entre esto y esto. Es decir, es más ancho, pero tiene mayor incertidumbre. Y 3 sigma tiene mayor nivel de confianza, pero mayor incertidumbre. Y sigma simplemente nos muestra un nivel de confianza menor, pero menor incertidumbre. Simplemente es eso para recalcar. Después tenemos el error estándar. El error estándar aquí nos dice que es el valor promedio más menos la desviación estándar. Ya, esta es la otra parte que van a tener que analizar. Donde G nos muestra la tasa de conteo bruto. G nos muestra la tasa de conteo bruto, que es igual a las cuentas registradas en el contador de pulso durante un tiempo T sub G, y T sub G es el tiempo de adquisición de la muestra. Entonces nosotros vamos a tomar datos de 30 segundos, que igual luego se los voy a volver a decir. Vamos a tomar datos de 30 segundos y vamos a tener un valor de G. ¿Cuántas partículas ha logrado detectar el detector? Y esa G es la tasa de conteo bruto. B, esta fórmula B, que es igual a B mayúscula dividido entre T sub B, nos indica la tasa de conteo de fondo, es decir, la radiación de fondo. Ahora, hablar de la radiación de fondo igual es muy grande porque podemos hablar de la radiación que viene del universo, del espacio, del sol y la mayor radiación que podemos observar en la tasa de conteo de fondo es la radiación de la Tierra. La Tierra tiene minerales, tiene isótopos radioactivos, entre ellos podría mencionar al potasio 40, y si nosotros llevamos un contador Geiger y analizamos la Tierra, entonces vamos a encontrar radiación de fondo o la radiación que emite la Tierra. Y bueno, nuestro objetivo no es analizar, no vamos a analizar la radiación de la Tierra, sino la radiación del cobalto 60. Pero no podemos aislar la Tierra, ¿no? Si nosotros estamos aquí en la Tierra, no podemos aislarlo y vamos a tener, el detector va a poder detectar esta radiación de fondo que viene de la Tierra. Ya. Simplemente es eso sobre la tasa de conteo de fondo, que hay que hacerlo. Donde B mayúscula es la cuenta registrada del contador de pulso durante un tiempo T sub B sin la muestra. Y T sub B el tiempo de adquisición del fondo. Ya. R nos indica la tasa de conteo neta. Y sigma sub R nos dice el error de la tasa de conteo neta, que eso es importante hallar también. ¿Qué sería esto? La raíz de G más B. G minúscula más B minúscula. G más B. Sigma sub R. Bueno, eso. Después tenemos esto, que no lo vamos a hacer, pero simplemente puedo comentarles que en ocasiones es útil conocer el tiempo de adquisición necesario para conseguir un nivel de error determinado. Lo que nos dice esta fórmula es que A es el nuevo término, digamos, de lo que estamos analizando. Todas las demás letras ya los hemos mencionado, ya lo he mencionado. Y A va a determinar el nivel de error que yo quiero tener. Y simplemente yo anoto ese error y me va al poner todos los demás datos, me va a decir qué tiempo tengo que analizar para poder obtener este error. Ya, mayor error, menor tiempo y menor error, mayor tiempo. Bueno, eso solo como comentario. Luego tenemos la verificación del funcionamiento del sistema de detección.
Ya aquí nos dice que debemos tomar unos conteos sucesivos entre 25 y 50. Esto igual solo como comentario. Este es el análisis estadístico para obtener el chi cuadrado. Quien desea leerlo igual lo puede leer con más detalle. Simplemente aquí voy a mencionar que el chi cuadrado es la sumatoria desde i hasta n, que es el número de cuentas. XI es mi valor que he obtenido en mi primera medición, segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente, menos el promedio de todas estas cuentas al cuadrado, y todo eso tengo que dividirlo entre X promedio. Eso como comentario. Después, lo que sí vamos a hacer es esto, que es el rechazo de datos de un grupo de mediciones. Todas las mediciones que tomemos o que tomamos en laboratorio físico, hay laboratorio presencial, puede que obtengamos datos buenos y datos malos. Entonces, el criterio para decir qué dato es correcto y qué dato es incorrecto, se puede utilizar el criterio de Chauvenet. Entonces, en laboratorio puede que hayamos movido la mesa, hayamos movido la fuente respecto del detector, haya habido un corte de luz y el dato no se haya tomado bien y lo hemos registrado erróneamente. Entonces pueden suceder varias cosas. Y esos datos tenemos que analizarlos porque si queremos tener una buena precisión de nuestro resultado, no podemos presentar no podemos presentar datos erróneos. Entonces vamos a tener que utilizar el criterio de Chauvenet para decir qué dato es correcto y qué dato es incorrecto. Bueno, aquí está un poco más de su gráfica. Esta sería la fórmula para encontrar el cociente de Chauvenet. Y es simple, ¿no? Es el valor absoluto de mi medición, es decir, esa medición que quiero analizar si es correcto o incorrecto, menos mi valor promedio, dividido entre la raíz de mi valor promedio. Entonces, tengo que analizar dato por dato para ver si es correcto o no. Una vez que obtenga ese valor, una vez que obtenga el valor del cociente de Chauvenet para todos mis datos, tengo que ir a esta tabla, tabla 2. Aquí nos dice, con este resultado se va a la tabla 1, pero en realidad es la tabla 2 y es esta tabla de aquí abajo. Ahora nos dice, si el valor de CR, es decir, el cociente de Chauvenet, si el valor que hemos obtenido al hacer este cálculo, nos dice, si es mayor que el indicado, de acuerdo con el número de mediciones, el valor puede ser descartado. De lo contrario, el valor debe mantenerse. Entonces, nosotros tenemos que comparar, primero tenemos que saber cuántos datos hemos obtenido. En este caso, creo que en este experimento les pide hallar de 15 mediciones, es decir, nosotros vamos a tener que analizar para esto. N es el número de mediciones, entonces nos vamos al número 15. Y el coeficiente de Chauvenet, para ver si mi valor es correcto o incorrecto, nos dice, si es mayor, entonces a este valor tenemos que descartar ese dato. Si es menor, entonces mantenemos el dato. Y listo. Con esto ya deberíamos poder obtener, podríamos poder analizar y realizar el experimento. Y acá nos habla un poco de los materiales. La guía del trabajo sería este PDF que se los voy a enviar. El instrumento de detección es un detector de 900 mini, bueno, así lo llama,
no lo conozco bien, pero esta es la característica del instrumento y es importante saber para realizar un informe real. El número 3 nos dice la fuente radioactiva que vamos a utilizar. En este caso es el cobalto 60. Igual tiene que estar en el informe. El número 4 nos dice una calculadora, lápiz y pluma. Pueden usar, ¿no? Calculadora, lápiz y pluma porque son análisis o unos cálculos sencillos. Pueden hacerlo a mano. Pueden utilizar directamente en la calculadora. Estas que presentan este tipo de estadísticas. O usar la computadora. En sí, Excel. Creo que se escribe así, Excel. O usar algún programa ya más programa. Pueden usar un programa. Entonces, quien sepa utilizar lo que pueda, utiliza. Entre los programas están Python, Fortran, entre otros programas, ¿no? Y pueden utilizar, son libres de usar lo que quieran. Al final es la simplicidad de hacer estos cálculos. Como esto es un inicio, probablemente los que estén presentes ahora y hayan tomado, y estén en la carrera de física y hayan tomado la materia de física nuclear o a lo mejor hayan tomado la materia y aprobado en la materia de laboratorio avanzado donde se hace este tipo de experimentos, entre otros, ya saben que esto es muy fácil, pero aquellas personas que están iniciando y recién estén viendo este tipo de experimentos, entonces puede hacerlo a mano, en la calculadora, en Excel, y si sabe de algún programa, entonces también puede utilizarlo, todos son libres de hacer lo que quieran, pero siempre y cuando haciendo mención y calculando los coeficientes de Chauvenet, entre los otros también que tenemos y que tenemos que hallar entre esto, que es el error estándar, y esto, que sería la distribución normal. Ya. Esto hasta ahora es una introducción, una parte de teoría, y ahora nos vamos al experimento. Aquí nos dice el procedimiento. Yo me voy a saltar el procedimiento porque se los voy a explicar con detalle. Aquí está la marca, el modelo de serie. Bueno, no es necesario esa parte. Voy a borrar los datos que estaba probando. He tomado datos de 10 segundos y todo lo voy a realizar con ustedes. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tomar un registro de la radiación de fondo, es decir, sin la fuente. Ya. Abro el navegador. Este laboratorio pertenece al número 11, que es la estadística de conteo. Le doy clic. Me lleva al simulador. Y para tener una pantalla y anotar mis datos, voy a hacer una pantalla dividida y espero que no se me cuelgue. Y listo. Voy a tomar 3 datos. Nos pide de 30 segundos, acá nos dice de 30 segundos. Y 3 veces. Bueno, está en la tabla 3 veces, conteo 1, 2 y 3. Yo como ejemplo simplemente voy a tomar uno de 30 segundos. No, a ver, aquí abajo, antes de seguir, aquí abajo, nos dice la fuente que vamos a analizar. Solo nos permite una fuente, que es el cobalto 60, del que vamos a analizar y del que les estaba hablando, que toda su desintegración es radiación beta, beta negativo. No voy a darle clic porque tiene que estar sin fuente esta primera medición porque es la radiación de fondo. Aquí en la derecha tenemos los paneles on-off, que sería encender y apagar. Y la pantallita nos muestra el tiempo de conteo que estamos tomando. Este otro botón que está arriba de on-off es
Bueno, el tiempo aquí no se reinicia. Bueno, el tiempo se reinicia, pero el conteo, los conteos no. Yo le doy clic, el tiempo se reinicia y los conteos siguen sumándose. O se van a ir sumando. Ahora tenemos 6 conteos para 6 segundos, 7 conteos para 9 segundos. Le voy a dar clic y va a seguir sumándose los conteos para un tiempo. Lo que nosotros vamos a hacer no es eso, sino simplemente utilizar el on-off. El on-off para tomar datos de cuentas de un determinado tiempo. Mientras voy hablando, ya está tomando el número de cuentas. Ya vamos en 12 segundos y el número de la radiación de fondo está aumentando. Y en un laboratorio real también se va a percibir esto. También se va a poder observar esto. Entonces yo tengo que estar atento para poder apagar en 30 segundos. 30 segundos lo apago y me dice que la radiación de fondo son 10 cuentas. Anoto mi valor, 10 cuentas. Luego vuelvo a tomar el dato, otra vez 30 segundos. Mientras va transcurriendo eso, acá podemos observar un soporte. Aquí arriba está el detector. Y aquí abajo seguramente está la fuente. No, todavía no he puesto la fuente. Entonces este detector ya está detectando la radiación de fondo. Tengo que estar atento y tengo que apagar en 30 segundos. 29 y 30. Entonces obtuve un número de cuentas de 9. Y así sucesivamente tienen que ir anotando sus valores que ustedes obtengan aquí en el simulador. Yo me voy a inventar otro. Voy a poner 11. El promedio de estos va a ser 9. Luego tengo que hallar el promedio, que es la suma de los 3, dividido entre los 3, es 9. Ya, este es el valor que yo voy a trabajar para mi siguiente toma de datos. Ahora lo que tenemos que hacer es poner esta fuente radiactiva. Como verán aquí en el simulador no tiene esa fuente radiactiva y le voy a añadir ahora. Cobalto 60, le doy clic y aparece esa pastilla amarilla, que sería esta. Los que hayan estado en la Feria de Ciencias, los que hayan participado como expositores y como participantes, han debido ver esta pastilla. Es así, tal cual como está aquí en la figura, es circular, es pequeña, es de plástico y al centro está como un polvo y ese polvo es el cobalto 60. Toda esta radiación va a ir hasta el detector y vamos a tomar cuentas ahora. Otra vez de 30 segundos, le doy clic y tenemos que tomar datos de 30 segundos también, como la radiación de fondo. Tienen que ser las mismas, el número mismo de tiempo. Tenemos que tomar 15 datos. Acá nos muestra 15 datos. Entonces, mis cuentas brutas será es este que estoy tomando. Vamos en 27, 28, 29 y 30. Lo detengo. Entonces, mis cuentas brutas es 392. Y otra vez lo hago, le doy inicio y ya empieza a tomar el número de datos o el número de cuentas. Ya, otra vez lo que estamos analizando es el número de cuentas que detecta el detector y para un determinado tiempo. En este caso, para 30 segundos. Acá voy a tomar simplemente de 2 cuentas brutas, 28, 29 y 30. Lo detengo y anoto 384. Entonces, todas estas cuentas van a variar, sí o sí. Ya tengo mis dos datos. Mi fondo promedio he obtenido que son 9, este de acá. Fondo promedio 9, 9. Cuentas netas. Como hemos visto acá, las cuentas netas son, ahora ya, voy a dejar de utilizar el detector.
Supongamos que ya he analizado los 15 datos. ¿A dónde está? Acá. Las cuentas netas. Eres la tasa de conteo neta, que tiene que ser la resta entre la tasa de conteo bruto menos la tasa de conteo de fondo. Entonces, eso tengo que hacer para cada dato que tome. Está acá. Hago una resta de 392 menos 9 y obtendré un valor de número de cuentas de 383 y también tengo que restar 384 menos 9 es 375. Ya, entonces esta tabla se va a ir llenando. Esto se mantiene constante y esto se va a ir llenando también. Una vez que hayan tomado las 15 muestras o 15 datos, lo que tienen que hacer y lo que viene es el análisis estadístico o el análisis de los resultados. Primero, para los datos de conteo obtenidos, calcular la tasa de conteo promedio de las medidas tomadas. Es decir, dice para A, para la radiación de fondo y B, para las lecturas totales. Entonces voy a sacar un promedio de mis brutas, de mi promedio, de mi radiación de fondo y de mis cuentas netas. Creo que de las brutas no es necesario. Creo que de estas dos tengo que hallar el promedio. Eso es uno, es sencillo. Dos, calcular la desviación estándar, tanto para las medidas de fondo como para las lecturas totales. Entonces, la desviación estándar para mi radiación de fondo simplemente son 3 datos. Si tienen más datos, va a tener mayor precisión. Entonces, aquí simplemente son 3 y va a ser sencillo. N es igual a 3. Ay, perdón. Después, esa misma desviación estándar tenemos que calcular para las lecturas totales, que serían estas de acá. La fórmula está en este documento. Inciso 3, nos dice calcular la tasa de conteo bruto y la tasa de conteo de fondo. La tasa de conteo bruto es esta parte de la izquierda y la tasa de conteo de fondo son estas de acá. Ya. Después, el número 4 dice cuál es la tasa de conteo neta para las lecturas obtenidas. Entonces la resta de mi segunda columna menos mi tercera columna y acá voy a poner el valor de mi conteo neto. Inciso 6 nos dice que a través del análisis estadístico valide el correcto funcionamiento del instrumento mediante la prueba chi cuadrado. Ya. Es este de acá, el chi cuadrado. Les voy a mostrar de todas formas. Este es el chi cuadrado. Entonces, es igual fácil. Aquí está el número de datos. Son 15 datos. Tengo que hacer la resta con cada dato, menos el valor promedio que he obtenido de todos esos datos. Realizo, lo elevo al cuadrado, hago la sumatoria y todo eso divido entre el valor promedio y voy a obtener mi chi cuadrado. Sencillo hasta ahí. Y este último, el número 7, que sería el último análisis, nos dice, usando el criterio de Chauvenet, indique si se puede descartar alguna medición. Entonces, lo que yo espero es que tomen las cuentas, los 15 valores, y hagan otra tabla acá a la derecha, añadan una tabla, ya sea en Excel o en otra, o en lo que quieran. Acá ponen Chauvenet, CN. Y para cada dato ponen el valor de Chauvenet que han encontrado, que es este de acá. Les voy a mostrar igual otra vez. Este valor.
X promedio, bueno, X barra es el valor promedio de todos mis datos. Esta raíz de mi valor promedio igual es constante. Entonces, lo único que va a cambiar es esto. Para mi primer dato, esto cambiará. Mi segundo dato, esto cambiará. Mi tercer dato, esto cambiará. Haré la prueba para uno. Me voy a anotar la fórmula. Me anoto la fórmula y me lo voy a llevar abajo. Acá. Listo. Raíz de X promedio. Ya, como ejemplo, aquí voy a sacar para mis dos datos. Mi promedio llegaría a ser 392 más 384 dividido entre 2. Me sale 388. Ese es mi valor promedio. Acá voy a anotar. 388 es mi valor promedio. Y eso es lo que voy a reemplazar acá. Solo estoy tomando de dos datos, entonces en mi tabla tengo que ver para dos datos. Luego, para mi primer dato, tengo que hacer, acá lo voy a hacer, van a disculpar el desorden. Mi primer dato es 392 menos 388, que es el valor promedio, dividido entre raíz de 388. Lo llevo a la calculadora. Tengo que poner valor absoluto de 392 menos 388 dividido entre raíz de 388. Me sale un valor de 220. Y lo mismo tengo que hacer para mi segundo dato, que es 385. Entonces simplemente cambio acá. 385. 384. 384. Me voy a mi calculadora y anoto y cambio ese valor de 384. Digo igual y me sale 320. Digo 0.20. Entonces, para ver si este dato es correcto o incorrecto, ustedes quisiera que me especifiquen en el informe, si es que van a realizar este segundo taller, que me digan qué valores son incorrectos. Solo los que son incorrectos. ¿Y cuántos son correctos y cuántos son incorrectos? Y que me mencionen qué número de dato es el incorrecto. Ahora yo voy a ver si es correcto o no, o si es correcto o incorrecto este valor que estoy observando, que estoy encontrando, que es 0.20 para los dos. Me voy a mi tabla, que es este de aquí arriba. N es el número de datos, entonces me voy para dos datos. Ustedes van a realizar para 15 datos, que es este de acá, y yo tengo que comparar con este. Me sale 0.20 a mí, y 0.20 es menor que 1.15. Entonces mis valores o mis datos son correctos y los voy a mantener para todas mis mediciones. Simplemente, ese es el taller el taller 2. Y la idea es que se inmiscuyan en esto que es de tomar datos. Hola, hola. Se escucha. Hola, ¿se me escucha? Ok, gracias. A ver. Me salió un rato del Zoom. Ya. Como les decía, se están viendo la pantalla, entonces lo importante de este taller, es que se inmiscuyan tomando estos datos. Y les aseguro que este simulador está excelente para hacer esto, porque en laboratorio, ya sea que utilicen el contador Geiger o el centellador o entre otros, se va a tratar de lo mismo. En este caso estamos analizando el cobalto 60 que emite radiación beta. En laboratorio probablemente utilicen algún contador que
o algún detector que analice radiación gamma. Entonces, esta aplicación está excelente para poder inmiscuirse en esto que es la física nuclear. Y les aconsejo que aquellas personas que aunque no quieran los certificados y quieran simplemente saber más de esto, porque la idea es saber. Eh, si yo me inscribo a un curso y simplemente obtengo el título de ese curso y no he aprendido nada, no me sirve de nada el título porque no sé nada, o sea, no soy eso de lo que me he inscrito. Pero si no están aquí por los certificados, si están más para aprender, entonces les aseguro que esto les va a servir demasiado, porque es un principio, un inicio, un preinicio de lo que se puede hacer después. Eso sería con este taller, y si alguien tiene alguna pregunta después, me em, puede escribirme al grupo, así todos tienen la misma, probablemente alguien tenga la misma pregunta y obtenga la respuesta que yo le voy a dar. Y este PDF igual se los voy a enviar al grupo, y eso sería todo. Muy bien, gracias Kevin por el taller, realmente está muy interesante y como tú dices, lo más importante de esto es aprender, no más que el certificado y todo eso, los conocimientos no están en un papel, eso te lo vas a llevar para siempre. Gracias a todos por estar presentes en el primer congreso del Club de Física Nuclear. Vamos a tener un breve receso sin antes invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales, a nuestros grupos de WhatsApp. Los links los van a estar pasando por los diferentes grupos que tenemos. Si quieres decir algo más, Kevin, antes de ir al receso, por favor. Bueno, solo repetir lo último que dije, es que hagan alguno de los dos talleres, intenten hacer uno de los dos talleres y lean los informes, inmiscúyanse, vayan preguntando, y mejor si hacen los dos talleres, ¿no? Al final de cuentas nosotros solo vamos a ver uno, y otra vez repito que hay dos tipos de certificados. Está el certificado de aprobación y el certificado eh, de, de aprobación, y el certificado de participación. Para el certificado de participación deben contar con un 70% de asistencia, y el certificado de aprobación, que va a tener la carga horaria, va a tener tienen que tener un porcentaje de 60% de asistencia, y además de haber aprobado alguno de los dos talleres, y eso sería todo. Entonces, chicos, nos vemos a las 3 de la tarde.